danza, celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita, por tu grande gloria, por tu grande gloria, Dios. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder.
salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció
gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
¿Qué tal, hermano? Muy buenos días, muchas bendiciones nuevamente por aquí. Gracias al Señor tener la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios. Recordemos de que la palabra es nuestro alimento espiritual, aquel que nos renueva nuestros pensamientos, nuestra mente y por ende nuestras actitudes. Palabra que nos enseña, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas las profecías y de todas las enseñanzas de esta palabra. Así que vamos a darle la gloria al Señor y vamos a orar. Antes de ello, te invito por favor a que puedas unirte, quedarte con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, quien esté a tu lado y puedas disfrutar de este tiempo donde podemos alimentarnos de la palabra del Señor. Recuerda que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en este momento es Dios que va a hablar a tu corazón y al mío, así que hay que poner mucha atención. ¿Qué les parece si oramos y le entregamos este tiempo a Él? Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por tu amor y tus misericordias. Te bendigo, Dios, y te alabo y te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque en estos momentos vamos a meditar en ella. Y sabemos que vamos a encontrar sabiduría, consejos, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres tú quien alimenta cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada persona que nos está viendo en este momento, por esas familias, por esos jóvenes, por esos ancianos, por esos adultos, hombres y mujeres, seas tú obrando en sus vidas y seas tú, Padre, ayudándonos a tener un solo pensamiento, un mismo pensar, un mismo sentir y poder juntos buscar tu nombre y adorarte por siempre. Gracias, Señor, por este momento. La gloria es para ti y te la entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de que Jesús sana al siervo de un centurión romano. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 8, del verso 5 al verso 13. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Acompáñame. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo al que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, este se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Jesucristo hace el segundo milagro según el Evangelio, según San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 8 del verso 5 al 13. Definitivamente la palabra nos enseña grandes rasgos del carácter de Jesús, su poder, su amor, su misericordia, su gracia, cómo se derrama no solamente a los judíos, sino también ahora a los gentiles, a los que no eran considerados pueblo de Dios. Dios es un Dios de todos aquellos que hemos creído en Él. Amén. Así que vamos a ir primero al contexto histórico. ¿En qué tiempo se encontraba Jesús? ¿En qué tiempo aparece este centurión romano? Primero lugar, en los tiempos de Jesús, Roma había posicionado territorio de Israel. Roma gobernaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Israel ya no tenía tierra, había sido conquistado por sus enemigos desde mucho antes, ¿verdad? Desde el imperio babilónico que conquistó Israel, luego vinieron los medopersas y los conquistaron, también vinieron los griegos y los conquistaron, y ahora Roma, ¿verdad? Así Israel pasó una transición de conquistas, pero no por parte de Israel, sino por parte de sus enemigos. Dios permitió todo esto, todo este sufrimiento, porque Israel había sido o había pecado continuamente delante de Dios. Y no se había arrepentido de sus pecados, sino que perseveraba en ellos. Dios permitió tal devastación y fueron pues exiliados el pueblo de Israel por todo el mundo. Hasta ahora, que ya hace poco pues que Israel ya es una nación libre e independiente, y los
judíos vuelven nuevamente a su tierra. Pero antes de ello, el pueblo de Israel era, eran conquistados por sus enemigos, entre ellos el pueblo romano. Bien, en la región de Israel había una región que era la región de Galilea, ¿verdad? En la región de Galilea habían ciudades, entre ellas estaba Nazaret y estaba Capernaum. Recuerden ustedes que Jesús nació en Belén, Belén de Judea. Luego sus padres, María y José, lo llevaron a Nazaret para que pueda ir vivir. O sea, la infancia de Jesús fue en Nazaret. Él nació en Belén, vivió y creció en Nazaret y su ministerio se desarrolla en Capernaum, ¿ven? Que es la región de Galilea. Bien, Capernaum fue conocida bíblicamente como la ciudad de Jesús, según Mateo capítulo 9, verso 1, y también fue conocida como la casa de Jesús, según Marcos capítulo 2, verso 1. Se dice que fue la ciudad de Jesús y la casa de Jesús porque es donde Jesús inicia su ministerio. Eso lo vemos en Mateo 4, capítulo 17, cuando dice Jesús deja Nazaret y va a Capernaum, y desde entonces empieza a anunciar las buenas nuevas de Dios. Entonces Jesús empieza su ministerio en Capernaum. Él enseñaba en las sinagogas de esta región, en Marcos 1:21, enseñaba en las casas y en lugares privados, según Marcos 2:1, y en este lugar de Capernaum también hizo muchos milagros, entre ellos los milagros que estamos viendo a continuación. Y en otras palabras, Capernaum fue una especie de centro de operaciones del Señor Jesucristo. Ahí también conoció a muchos de sus discípulos, entre ellos el apóstol Pedro, que muchos historiadores y arqueólogos dicen que Jesús pudo haber vivido en Capernaum, pero en la casa de Pedro. Eso dicen, eso no lo dice la Biblia, lo dicen las investigaciones. No lo sabemos. Capernaum era una ciudad de la región de Galilea, que solo se menciona 16 veces en los evangelios. Era una ciudad en ese entonces importante por ser el centro económico de Galilea. Los intercambios comerciales, la pesca, la agricultura llevaron a un nivel económico de importancia, por lo cual ameritaba que existiera en ese lugar de Capernaum una instalación militar liderada por un centurión romano. Y de un centurión romano se trata la historia de esta mañana. Así que por favor, presta mucha atención. ¿Quién era un centurión romano? ¿Verdad? Era un jefe militar que lideraba una centuria romana. ¿Y qué es una centuria romana? Una centuria romana es un grupo de 100 soldados. Un centurión era jefe y tenía autoridad sobre 100 soldados romanos. Un centurión romano era hombre de influencia, enseñados para defender y pelear por su nación y hasta dar la vida por Roma. Eran disciplinados, entrenados para ser combatientes temidos en esas épocas. Eran paganos, sanguinarios, fríos, calculadores y tenían la autoridad y la capacidad suficiente para liderar tropas inmensas, como de 6.000 soldados. A esto es lo que se le llama las legiones romanas. Las legiones romanas eran conformadas o eran lideradas por centuriones. Bien, y como todo ciudadano romano, porque para ser un centurión romano pues tenías que ser de la nacionalidad romana, entonces todo ciudadano romano era politeísta, o sea, que tenían varios dioses. No creían en uno, creían en varios. Entonces, era un hombre idólatra. Y eran expertos y especialistas en las torturas. Siempre, todo el mundo conoce a los ejércitos romanos como especialistas en las torturas. Torturaban y hacían sufrir de tal manera a sus víctimas, pero no le causaban la muerte. Ellos conocían cada parte del cuerpo, cómo hacerlo de la manera correcta. Por eso a Jesús lo torturaron y no le causaron la muerte en las torturas, sino que la muerte fue prácticamente en la cruz. Tan poderoso fue el ejército romano, liderado por centuriones, que el clima más alto que alcanzaron fue conquistar más de 5 millones de kilómetros de territorio, abarcando 3 continentes. El ejército romano, el imperio romano, gracias a estos increíbles centuriones que tenían la capacidad de liderar tanta gente, conquistaron casi 3 continentes: Europa, Asia y África. Era un ejército prácticamente invencible. Es por eso que Roma, gracias a sus ejércitos, se considera como uno de los imperios más importantes y grandes del mundo.
Luego el Imperio Romano tiene un final aparente, en el año 1453, donde desaparece por completo, al menos aparentemente. Porque algunos estudiosos dicen que Roma no desapareció por completo, sino que se transformó. Ahora Roma es considerado como un poder o como un imperio religioso y político. De esa manera, ahora, dicen los estudiosos, está ejerciendo su poder. Bueno, la historia se trata no de Roma, sino del centurión romano. Jesús sana al siervo del centurión, es el tema en esta mañana. Vamos a ir primeramente al verso 5, y en el verso 5 del capítulo 8 de Mateo vamos a encontrar dos cualidades, o una cualidad de este centurión romano. El verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. A pesar de que un centurión, a pesar de que ya hemos conocido cómo era un centurión romano, con todas estas cualidades, capaces de ordenar, capaces de exigir, capaces de alguna manera obligar a alguien a que haga su voluntad, él decide ir a Jesús, pero no con esa actitud, como irían la mayoría de centuriones o soldados romanos, sino que él fue a Jesús con una actitud que nos descuadra a todos, porque este era un hombre pagano, no era judío, y es más, tenía una vida muy lejos de la voluntad del Señor, porque este era un hombre politeísta, un hombre idólatra. Pues este hombre decide, con todas estas cosas que estaban en su contra, decide ir en Jesús, pero con una actitud de reverencia, con una actitud de humillación, porque la Biblia dice que él fue a Jesús rogándole. ¿Verdad? Eso está en el verso 5. Dice rogándole y le dice, si no fuera demasiado, le dice, Señor, cuando este centurión romano tenía a su cargo 100 personas, 100 soldados, que podría decirle, ve y anda y haz, y esta persona tenía que obedecerle al instante. Y aún más a sus siervos, tenía siervos a su cargo, como este que estaba enfermo, y él decía, si yo le mando, este va, y si yo le digo, este me trae. Entonces, tanta autoridad tenía este romano, este centurión romano, que podía acercarse a Jesús sin ningún problema y decirle, Jesús, ven para acá y sana a mi siervo. De una manera tan prepotente, podría decirlo, pero el centurión reconoce a Jesús como su amo, como su Señor, y nos sigue descuadrando la actitud de este centurión romano. ¿Cómo es posible que un hombre inconverso, un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, tenga tantas buenas actitudes que todos cristianos debemos de imitar? Vamos a ver poco a poco por qué este centurión tuvo estas actitudes, porque fue diferente a los demás soldados de su región. Vamos a ver, otra actitud que encontramos en el centurión romano es que mostraba amor por su siervo, y eso lo vemos en el verso 6. Él intercedió, fue a Jesús para interceder por su siervo. Él podía dejar fácilmente, dejar morir a su siervo. Él era amo, él podía dejarlo morir si quisiera, porque en esos tiempos los amos eran crueles, eran despiadados con sus siervos. Los siervos prácticamente no eran considerados como personas, sino como objetos que se podían utilizar, y cuando se dañaban o cuando se enfermaban, lo dejaban morir y simplemente lo cambiaban por otros siervos, por otros esclavos. Pero este centurión se nota que tenía afecto natural por este siervo que estaba bajo su dominio. Él no quiere dejarlo morir, él ama a su siervo, él tenía un afecto especial por su siervo, y esto simbolizaba de que este hombre, este centurión romano, tenía un afecto natural, tenía humanidad en su corazón. Pues la humanidad es la capacidad de sentir afecto, comprensión y solidaridad por las personas, por las demás personas. No era común que un centurión romano mostrara afecto y solidaridad por la gente. Un centurión romano era despiadado, era cruel, era sanguinario. Todos tenían miedo a los centuriones y a los soldados romanos. Otra actitud que podemos resaltar en estos versos bíblicos acerca del centurión romano es que reconoció su perversa condición de vida, y eso lo vemos en el verso 8 cuando dice, Señor, no entres en mi casa, no soy digno que entres a mi casa. Entonces aquí vemos que este centurión romano reconoció su condición pecaminosa, su condición de vida, no era digno de acercarse a Jesús.
También reconoció la autoridad de Dios y eso lo vemos en el verso 9. En el verso 9 él dice, bueno, yo tengo la autoridad, Señor, si tan solo tú das la palabra, mi siervo va a sanar. Por favor, hazlo así. Yo tengo autoridad sobre él. Le digo, van y vienen. Tú también, Señor Jesús, tienes esa misma o más autoridad. El centurión romano reconoció que Jesús tenía autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo aquello que se le había dado autoridad. Bien, el centurión romano reconoce a nuestro Señor Jesucristo que tenía autoridad. Y no solo sobre la enfermedad, sino también sobre él. Porque recuerden que en un principio él lo reconoció como su Señor. Y este centurión romano también encontramos de que tuvo una actitud de fe. Pero una fe tan grande que Jesús se maravilló de su fe. Y pues dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como le encontró en ese hombre pagano, en este centurión romano. Y todos debemos saber que la fe es una de las actitudes que a Dios le agrada. Eso lo vemos en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que a Dios le agrada. La confianza que tú tienes en el Señor es algo que a Dios le agrada, y eso es una fe que nos lleva a actuar conforme a lo que creemos. Una fe activa, una fe que se refleja en las obras, en el carácter de vida, es lo que a Dios le agrada. Amén. Vamos a preguntarnos ahora lo siguiente: ¿cómo un hombre pagano, cómo un hombre asesino, cómo un hombre mercenario, sin escrúpulos, idólatra y adúltero como este centurión romano, pues así eran conocidos los centuriones y los soldados romanos en ese entonces, abusivos, pudo haber tenido tanto amor por su siervo, tanta fe y tanta confianza en Jesús? ¿Cómo es posible? Vamos a pensar en esto. Los siervos eran tratados como objetos, como esclavos, y estaban sujetados a sus amos hasta la muerte. El amo tenía la autoridad absoluta sobre su siervo para pedirles lo que ellos querían, incluso hasta quitarles la vida si quisieran. Si estaban enfermos o incapacitados, bastaba con matarlos o abandonarlos y pedir un nuevo esclavo. No se complicaban la vida. Por la autoridad que tenía el centurión, él podía mandar a sus soldados a traer a la fuerza a Jesús, obligándole a sanar a su siervo, pero no lo hizo así. El centurión representaba la opresión del Imperio Romano. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Pero en vez de actuar, así como todos los demás romanos, demostró gran aprecio por su siervo, valor y respeto por la vida y confianza profunda en la persona de Jesús. Increíble cómo un hombre con esas características pudo haber demostrado tantas buenas actitudes, incluso actitudes que un cristiano debería de imitar. Vamos a ver por qué. ¿De dónde le vino la fe al centurión romano? ¿De dónde le vino la fe? ¿Acaso la fe viene de un momento a otro como arte de magia? ¿Cómo viene la fe? ¿De un momento a otro como un chasquido de dedos? No. Vamos a ver qué pudo haber pasado en el contexto histórico del centurión romano. Vamos a ver. Mateo no nos habla acerca de las fuentes o de las, de repente, de las muestras de amor del centurión hacia las cosas de Dios. Pero sí, de alguna manera, Lucas nos habla un poquito más acerca del apego que tenía el centurión hacia el pueblo de Israel y probablemente hacia las Escrituras. Vamos a ir, por ejemplo, a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 del verso 3. Lucas capítulo 7, verso 3. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, verso 5. Vamos a ir a estos dos versos y vamos a encontrar algunas señales de inclinación que tenía el centurión romano hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, verso 3, encontramos dos cosas. Que el centurión dice que oyó hablar de Jesús, ¿verdad? En el Mateo no nos dice eso, porque Lucas de alguna manera se dirige a un público como tú y como yo, un público que no viene de la cultura judía, que no entiende de la cultura judía. Por lo tanto, Lucas se expresa con mucha más claridad y con mucha mayor claridad al respecto, y es por eso que es más entendible para ti y para mí poder leer esta historia, pero bajo la perspectiva de Lucas. Lucas, por ejemplo, nos dice en el verso 3
que el centurión romano escuchó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús. Es interesante porque el centurión romano, pues de alguna manera mostró fe y de alguna manera actuó en fe cuando escuchó hablar de Jesús. La fe no vino de la nada. El romano escuchó hablar de Jesús y envió, según Lucas, a que pudieran hablar con Jesús, pero antes de eso, el centurión tuvo que haber escuchado de Jesús. ¿Qué le hubiesen dicho de Jesús? ¿No? ¿Qué hubiesen dicho de Jesús? Alguien cercano al centurión le dijo que Jesús quizás era el maestro, era el Mesías, que él tenía el poder para sanar a los enfermos, como lo hizo con el leproso, enseñó tantas verdades maravillosas en el Sermón del Monte. ¿Qué hubiese escuchado el centurión de Jesús? ¿Qué le hubiesen contado de Jesús al centurión? No lo sabemos, pero quizás todas las enseñanzas que hemos leído anteriormente, probablemente el centurión las escuchó a través de este hombre o de esta mujer que habló de Jesús al centurión. El centurión dice que él oyó hablar de Jesús. ¿A quién lo escuchó hablar de Jesús? Bueno, definitivamente, cuando tú hablas de Jesús a alguien que no lo conoce, puede causar un impacto tan profundo como causó este mensaje en la vida del centurión. Por eso uno nunca debe de decir, no, a este no le voy a hablar, no, a este no, este es muy duro de corazón, no, este es muy difícil de cambiar, no, este de acá prácticamente está más lejos que cualquiera de nosotros. Uno nunca debe de escatimar o nunca debe de rechazar o de repente de limitarse en cuanto a la predicación del Evangelio, porque las personas que menos parecen que fuesen a cambiar o que menos parecen que fuesen a conocer de Jesús son los primeros que se acercan a Él. Por eso entendamos que el hablar de Jesús no es una pérdida de tiempo, es algo extraordinario porque eso es al final es la obra del Señor. El Señor es el que pone el convencimiento en el corazón de las personas. ¿Quién iba a pensar que un centurión romano iba a conocer a Jesús y se iba a acercar a Él? Nadie. Pues era un hombre pagano, pero él escuchó hablar de Jesús y eso lo llevó a actuar y a buscar su presencia. Ahí mismo el capítulo 7, y dice que le envió a algunos de los ancianos de los judíos. Significa de que este centurión romano tenía una relación de amistad con el pueblo de Israel. Pues dice que le envió, no dice que le ordenó, ¿no? Dice que envió a uno de los ancianos del pueblo de los judíos, y no dice cualquier judío, dice a los ancianos. Este hombre probablemente tenía un apego muy especial con los maestros de la ley, con los maestros de las escrituras. Probablemente haya tenido este apego y a través de ellos probablemente haya él escuchado un poco de la palabra de Dios y también del cumplimiento pronto de la venida del Mesías. Probablemente él también haya estado esperando, así como los judíos, la venida y la aparición de Jesús. Entonces, gracias a este acercamiento que tuvo el centurión romano con el pueblo de Israel, pudo haber tenido fe, ¿no? Gracias a este encuentro, ¿no? Que tenía con aquella persona que le dijo acerca de Jesús, que le habló acerca de Jesús, por esta amistad que centurión tenía con los ancianos de Israel. Pero también vemos que este centurión romano en Lucas 7:5 dice que él amaba al pueblo de Dios, y esto lo dicen los mismos ancianos. Miren lo que dicen otros del centurión en el verso 5, perdón, y dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mira, el centurión romano no era lo que se pensaba, no era como los demás centuriones y como los demás soldados de Roma. Este era un hombre especial. Este hombre tenía apego por las escrituras, por las verdades de Dios. Tenía una relación con el pueblo de Israel. Él amaba al pueblo de Dios como lo dicen los mismos ancianos. Jesús, por favor, atiende las peticiones de este centurión. Él ama a nuestra nación. Entonces, probablemente este centurión romano estaba en esta ciudad para proteger al pueblo de Israel más que para subyugarlo.
porque este centurión pues definitivamente tenía un apego especial hacia las cosas de Dios. Incluso les construyó una sinagoga. O sea, este hombre, centurión romano, tenía bastante dinero para construirle una sinagoga para que se pudieran congregar cientos de personas. Definitivamente este hombre tuvo que amar mucho las cosas de Dios para construirle una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, los judíos estaban muy agradecidos con este hombre por el apego natural que tenía. Bueno, un apego natural no podría decirse, era un apego sobrenatural que pudo venir solo y exclusivamente por escuchar y por conocer las verdades del Señor. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el centurión romano no tenía fe de la noche a la mañana, no tenía fe de repente de un momento a otro. No, claro que no, es imposible tener fe de esa manera. La fe vino, dice la Escritura, y viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El centurión había escuchado hablar de Jesús. El centurión tenía una relación con el pueblo judío, incluso les construyó una sinagoga porque probablemente él también participaba de las reuniones y también había escuchado hablar acerca de las Escrituras, y la palabra que él escuchó pues causó una fe en su corazón. La fe que a Dios le agrada es una fe que viene por estudiar, por escudriñar, por oír, por poner atención la palabra de Dios. Así que cualquiera que dice tengo fe, sí, probablemente la tengas, pero es una fe inactiva, porque la verdadera fe que a Dios le agrada es una fe que te lleva a actuar, que te lleva a accionar. Por eso ese centurión romano no era conocido como los demás centuriones despiadados. Él era conocido por tener amor por su siervo, por ser humilde, porque le rogó y le dijo, Señor Jesús, ¿no? Entonces, él era conocido por buenas actitudes, las actitudes que hemos visto hace un momento. Entonces, la fe del centurión en las Escrituras lo llevó a tener una actitud diferente a sus compañeros romanos. Entonces, probablemente esta fe haya venido acerca del apego que tenía por los ciudadanos de Israel y por la palabra de Dios, por supuesto. Recordemos que el Imperio Romano estuvo posicionado sobre el territorio de Israel por lo menos 146 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Esto quiere decir que el centurión romano ya desde muy pequeño ya había tenido quizás una cercanía con el pueblo y desde muy pequeño quizás había ido a su escuela dominical, por así decirlo, porque el pueblo romano, quiera o no quiera, estaba en el territorio judío. Entonces, se puede deducir o se puede suponer o se puede sacar una conclusión que el centurión romano haya estado escuchando las Escrituras para que le construya una sinagoga al pueblo de Israel, un pueblo que él está subyugando porque él representaba al Imperio de Roma. Definitivamente tuvo que haberlo amado tanto, pero la única manera de amar a alguien es conociéndolo. Definitivamente este centurión tuvo que haber conocido profundamente las Escrituras, haber estado muy influenciado por la palabra de Dios. Definitivamente Dios es bueno, que no solo toca la vida del pueblo de Israel, sino también la vida de un hombre pagano, como fue ese centurión romano. De la misma manera como nos tocó a nosotros. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Nosotros éramos pueblo gentil, aquellos pueblos que eran considerados inmundos, ¿verdad? Pero Dios fue tan bueno que Él vino a esta tierra y murió por todos nosotros, no discriminando religión, ni raza, ni sexo. Él murió por todos nosotros. Por eso la Escritura dice, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay libres, ya no hay esclavos. Todos somos uno en el Señor. Y esa unidad se basa en la fe en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe, una fe activa, una fe que se muestra en nuestras actitudes, una fe viva, es lo que nos hace uno, ¿verdad? Cuando amamos a un único Dios y servimos a un único Dios verdadero. Bien, entonces, como sabemos, el centurión romano tuvo una influencia de la palabra del Señor y por eso, pues, las actitudes de este centurión. Entonces vemos, ¿no? Ahora sí encontramos respuestas, porque este centurión tuvo tan buena actitud y tan grande fe que ni aún Jesús la había encontrado en el pueblo judío. Es que este centurión
escuchó la palabra del Señor. También pudo haberse dado el caso que este centurión romano, pues su siervo, también haya sido un judío pues que conocía las escrituras, pero hay muchas posibilidades de que sí pudo haber sido también su siervo el que le transmitió las escrituras. En la Biblia hay muchas historias, ¿no? Por ejemplo, de Esther y Mardoqueo, que obtuvieron favor ante el rey Asuero. José obtuvo, siendo judío, obtuvo el favor y el amor de su amo Potifar, siendo un hombre pagano. Daniel, también un hombre judío, obtuvo el favor de su rey babilónico, en ese tiempo el rey Nabucodonosor. Digamos, siervos judíos que transmitieron las escrituras y con su testimonio lograron, no es que ellos lo hayan creído, sino que de alguna manera la palabra empieza a causar un efecto transformador en la vida de aquel que lo escucha. Entonces, estos siervos judíos, con su testimonio y con las escrituras, con la palabra que había en sus bocas y su testimonio, pues ayudaron a que estos amos seculares, estos amos paganos, pudieran conocer al Señor. Así es. A mí me gustaría aclarar algunas cosas, me gustaría que esto quede muy en claro, porque a veces nosotros leemos la Biblia y de repente encontramos algo que no encaja o que al parecer no encaja con otras partes de las Escrituras. Y pensamos que la Biblia se contradice. Tengamos cuidado porque en el mundo hay muchos comentarios, hay muchas sectas, hay muchas oposiciones que dicen que la Biblia se contradice. Pero déjame decirte algo, la Biblia nunca se va a contradecir porque es inspirada por Dios. Amén. Así que en el capítulo 7 de Lucas encontramos del verso 1 al verso 10 la misma historia, un poquito más detallada que en el libro de Mateo capítulo 8. Encontramos la misma historia del centurión romano, pero Lucas nos da un poquito más de detalle al respecto. En el caso de Mateo nos dice de que el centurión romano se acercó a Jesús. Nosotros leemos Mateo capítulo 8, del verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Amén. Eso dice en Mateo capítulo 8, verso 5, pero en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 2, dice lo siguiente: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, dice, de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí vemos un contraste, ¿verdad? Aquí vemos quizás algo que no nos cuadre a nuestro razonamiento humano, pero tenemos que tener algo presente cada vez que leemos las Escrituras. Las Escrituras es la historia de un pueblo oriental, es un pueblo judío, la cual su cultura no es igual a la nuestra. Los pensamientos de este pueblo, de esta cultura, no son iguales a nuestros pensamientos, que somos un pensamiento occidental. Tenemos pensamientos distintos, maneras de comunicarnos distintas, maneras de actuar distintas, porque somos distintos, somos culturas distintas. Por lo tanto, si uno quiere entender un poquito más acerca de las Escrituras, pues uno tiene que aprender a conocer un poquito más acerca de la cultura y del pensamiento judío. Antiguamente, cuando una persona enviaba a un mensajero a dar algún mensaje, algún recado, ese mensajero representaba y perfectamente al que le dio el mensaje. Supongamos que yo soy el centurión romano y yo decido, hablar con Jesús y pedirle que interceda por mi siervo. Entonces yo envío a mi siervo, o envío en este caso a un anciano de la iglesia, que era un maestro de la ley en ese entonces. Entonces yo envío a este anciano de la iglesia, a este maestro de la ley, le digo: por favor, anda donde Jesús y ruégale, por favor, que sane a mi siervo. Entonces este anciano, este maestro de la ley, iba en mi nombre, ¿verdad? Y bajo mi autoridad, iba en mi nombre y se acercaba a Jesús. Y cuando este anciano iba delante de Jesús, le decía: Señor,
el centurión romano dice y te ruega, por favor, que sanes a su siervo. Cuando este mensajero iba delante de Jesús, en la cultura donde esto se desarrolla, este mensajero equivalía a como que si el mismo centurión romano estuviera delante de Jesús. El mensajero equivalía a como que si yo mismo estuviera pidiéndole a Jesús que sanara a mi siervo. Entonces, así es la cultura judía. Entonces, por eso en el libro de Mateo, que es un evangelista, que cuando escribe el Evangelio de Mateo está enfocado en hablarle a los judíos, no a los gentiles como tú y como yo. Pero en cambio Lucas no era judío, él era un gentil. Y él decide escribir un evangelio enfocado en ti y en mí, que no somos judíos. Entonces por eso Lucas es un poco más detallado en las historias y dice cómo sucedieron las cosas. No es que se contradigan, sino que dicen lo mismo, pero digamos, transformando los sucesos en base a nuestro entendimiento, a nuestra cultura occidental. Entonces, aquí vemos cómo Mateo dice de que el centurión viene a Jesús, que es igual a que el centurión hubiese enviado a su mensajero delante de Jesús. Cuando uno no entiende la cultura y el pensamiento judío, este tipo de cosas nos podría confundir y pensar que la Biblia se contradice, pero no es así. La Biblia es perfecta en todos sus términos, en cada una de sus historias, en cada una de sus cifras. Solamente tenemos que entender un poquito más acerca del pensamiento judío. Por eso yo les animo a cada uno de ustedes que estudie discipulado básico. Ese es el primer escalón de un creyente para conocer las verdades básicas de Dios y luego puede también participar de otros cursos que la Biblia tiene, pues en este caso de un poco de teología, que bueno, ya usted como iglesia sabe que son los días lunes a las 9 de la noche. Pero bien, hice un cherry sin querer queriendo. Bien, vamos a continuar. Entonces sabemos de que eso no es una contradicción. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, verso 16. Aquí vamos a confirmar cuál era el pensamiento. Por ejemplo, el que a vosotros oye, dice Jesucristo en Lucas capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí también se aplica este pensamiento judío. Entonces, esto quiere decir que cada vez que uno predica la palabra, y obviamente cuando nosotros predicamos la palabra, lo hacemos en el nombre del Señor. Entonces el Señor dice esto, ¿no? Entonces empezamos a predicar la palabra. Y es como que si Jesús mismo estuviera delante de esa persona hablándole las buenas nuevas. Entonces, por eso Jesús dice, si a ti te oyen, cuando hablan las Escrituras, a mí me oyen, dice Jesús. Al que oye, dice, al que a vosotros oye, a mí me oye. En otras palabras, tú que eres el mensajero de Jesús, tú que eres el mensajero de Dios, cuando tú hablas las Escrituras y esta persona te escucha, no te está escuchando a ti, está escuchando a Jesús. ¿Ya ves? Ahora sí me entienden un poquito más acerca de este pensamiento. Y dice también, al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Significa que si al mensajero de Dios lo desechan, están desechando al mismo Dios. ¿Ya ves cómo funciona esto? También dice, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y el que desecha a Jesús, desecha al Padre. Por eso tengamos cuidado, hay muchas sectas que sacan a Jesucristo del cuadro. Él solamente es un profeta, para Jesús solamente es un maestro, no es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Entonces tengamos cuidado porque hay sectas religiosas que parecen buena onda, incluso tienen una buena conducta, una buena imagen de vida, pero desechan a Jesús. Si desechan a Jesús, desechan al Padre. Y si desechan a Jesús y desechan al Padre, pues definitivamente entonces todo lo que enseñan no tiene sentido. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En el verso 11 y en el verso 12, vamos a continuar. Verso 11 y verso 12 de Mateo capítulo 8. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Verso 11 y verso 12. Y dice lo siguiente. Después de que Jesús vio la convicción de ese centurión romano, Jesús se maravilló. Se maravilló significa que admiró
la fe del centurión. Y eso lo vemos en el verso 10. Y le dijo al pueblo de Israel, verso 10, y le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre gentil, un gentil es alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, un hombre gentil, un hombre pagano, un hombre pecador, un hombre inmundo ante los ojos del pueblo de Israel, tenía más fe que el mismo pueblo. ¿Suele suceder? Pero ya sabemos de que este gentil tenía fe a causa del conocimiento de las Escrituras. Es que cuando uno escucha las Escrituras, oye las Escrituras, medita las Escrituras con un corazón sincero, con una actitud correcta, hay una transformación y produce una fe genuina en nuestra vida. Entonces Jesús se maravilló, se empezó a admirar la fe de este hombre gentil, de este centurión romano. Entonces él dice en el verso 11, y él dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Wow! Jesús dice en el verso 11 que mucha gente que no pertenece al pueblo de Israel iba a gozar de las mismas promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob y se iban a sentar en los mismos lugares. ¡Qué bendición! O sea, que la gracia de Dios no solamente alcanzó el pueblo de Israel, sino que ahora empieza, en este momento Jesús empieza a revelar que esta gracia también va a empezar a alcanzar a los no judíos, a los gentiles, a los paganos, a los pecadores, a los inmundos. O sea, en otras palabras, a ti y a mí, ¿verdad? Porque tú eres judío. No, yo soy judío, no lo soy. Pero gracias a la gracia y el amor de Jesús, a causa del pueblo de Israel que rechazó, digamos, la gracia de Jesús, rechazó a Jesús, hoy los gentiles podemos alcanzar misericordia. Entonces, definitivamente ese pueblo privilegiado que hoy alcanza misericordia y la gracia de Jesús somos tú y yo. Vamos a ir, por ejemplo, a Juan capítulo 1 del verso 9 al 12. Aquí vamos a sostener lo que estamos diciendo, porque a veces pensamos que Dios solamente es el pueblo de los israelitas. Entonces la gente y dice, no, me tengo que convertir en israelita para obtener la salvación. Y hay muchas sectas que se convierten y que se judaizan para obtener la salvación de Dios. Y yo te digo algo, no es necesario, porque la Biblia dice que ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ahora todos somos uno. Tenemos una misma fe. Si tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo, digamos, una misma palabra, entonces somos uno, somos un solo pueblo. Entonces ya no hay distinción de razas ni de nacionalidades. Somos una sola iglesia gracias al Señor. Entonces en Juan 1, capítulo 9, verso 12 dice lo siguiente. Aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Aquí Jesús vino. Esa luz, Jesucristo vino a esta tierra y vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, Él vino a los suyos. Nosotros todos sabemos de que Dios eligió entre todos los pueblos al pueblo de Israel. Él eligió al pueblo de Israel a través del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su descendencia era considerada el pueblo de Dios. Así que Jesús vino a este mundo para, digamos, para hacer el cumplimiento de las profecías de que el Mesías iba a venir para salvar al pueblo de Israel. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no le recibió, no reconoció a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Al contrario, lo rechazaron y lo crucificaron. Pero dice en el verso 12, y eso es algo que nos compete a ti y a mí, es algo que nos causa gozo y alegría, mas a todos los que le recibieron, ya no dice al pueblo de Israel, sino dice a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que desde ese momento, desde que Jesucristo viene a la tierra y empieza a predicar las buenas nuevas al pueblo de Israel, y cuando ve fe en el centurión y cuando empieza a ver que el pueblo gentil empieza a responder al amor de Dios, Dios, pues definitivamente ya era un plan de Dios desde el principio de la creación. De ese momento Jesucristo empieza a reconocer a los gentiles como tú y como yo, que creemos en Jesucristo, que amamos a Jesucristo, que amamos su palabra, y cómo no, también amar al pueblo de Israel,
Él nos recibe como hijos propios, nos hace su pueblo, nos hace sus hijos y nos nos inserta en el pueblo único de Dios. Cuán maravilloso es la gracia de Dios. La gracia de Dios se extendió desde el pueblo de Israel, se extendió a cada uno de nosotros por su grande amor. Bien, y esto nos debe llevar a la reflexión. Por ejemplo, también, y dice en el verso, estamos en Mateo capítulo 8, verso 12, y dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Es triste de que mucha gente que está convencida de que está en camino al cielo, lamentablemente van a ir al infierno. Acá dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas, y aquí se refiere a los religiosos de esos tiempos, a los religiosos judíos que piensan que por cumplir ciertas reverencias, ciertos mandamientos, ciertas costumbres, ciertas formas religiosas, piensan que ya tienen ganado un lugar con Abraham, Isaac y Jacob. Piensa que ya tienen ganado un lugar en el cielo. Los religiosos, hermanos, escúchenme bien, no se van a ganar el cielo. Los religiosos piensan que por sus formas, sus maneras, por sus obras se van a ganar el cielo. Acá dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Es que escúchame bien, hermano, el único que nos puede ayudar, o el único que puede, digamos, encaminarnos o que nos abre las puertas hacia el cielo es Jesucristo. Entonces aquí, estos religiosos, dice que creían que iban a alcanzar, digamos, el cielo y estar por la eternidad con el Señor, pues iban a ser arrojados a las tinieblas, porque la religión, hermanos, no salva. Es Jesucristo quien salva. Y ese centurión romano creyó en Jesucristo. Un gentil como él creyó en Jesucristo, así como tú y como yo, que no creemos en tradiciones, no creemos en formas ni en maneras, creemos en el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, y a través de él obtenemos salvación. Y como respuesta a ese amor y a esa salvación, vivimos para agradarle a él. Amén. Amén. Entonces Jesús dice en el verso 13, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Definitivamente la fe, hermanos, mueve montañas. La fe que uno expresa a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestra vida, va a tener siempre buenos frutos. El fruto de la fe del centurión ya estaba dando frutos en la vida del centurión por las actitudes correctas en su vida, pero también dio frutos de bondad y de alguna manera dio frutos de sanidad para otras personas. Como que nuestra fe no solamente nos bendice a nosotros mismos, sino que también bendice a las personas que nos rodean. Cuando nosotros empezamos a creer en Jesucristo, empezamos a conocer su amor, empezamos a conocer su perdón, su gracia, y entonces las personas que nos rodean también empiezan a disfrutar de los beneficios de nuestra fe. Claro que ellos también tienen que tener su encuentro personal con Jesús y que ellos mismos tengan esa experiencia de salvación. Pero nosotros que hemos sido, digamos, salvados y rescatados por Jesús, esos frutos de la fe en Cristo, pues de todas maneras tiene un beneficio para aquellas personas que nos rodean. Así como el centurión, la fe del centurión hizo que no solamente su vida esté siendo transformada, sino que también logró la sanidad de su siervo. De la misma manera, tú como padre de familia, tú como madre de familia, y Dios me lleva a decir esto en esta mañana, tú a veces puedes haber perdido esperanza de que tus hijos cambien, o tu esposa has perdido esperanza que tu esposo cambie, o tu esposo has perdido esperanza que tu esposa cambie. Pero déjame decirte que no pierdas la esperanza. Si tú te apegas y te metes más con Dios, buscas más del Señor, déjame decirte que esa fe que tú expresas no solo con tu boca, sino con tu vida,
con tus acciones, con tu estilo de vida, tarde o temprano, va a dar fruto en la vida de las personas que te rodean. Porque van a ver en ti algo diferente y van a ser vivificados, van a ser tocados, van a ser influenciados por la palabra que se ha vuelto activa en tu vida. Y así como este siervo recibió el favor de la fe que el centurión tuvo por Jesús, así también las personas a tu alrededor van a recibir ese favor a causa de tu testimonio y de tu fe en Cristo. Y bueno, ya llegará el tiempo en que ellos tengan su propia experiencia con Dios. Pero nosotros no debemos de cansarnos de buscar al Señor, de fortalecer nuestra fe, de leer las Escrituras, de meternos con Dios y seguir dando testimonio de que Él vive en nuestro corazón. Gracias al Señor por su palabra y por este tiempo. En esta mañana hemos visto la verdadera fe de un gentil como tú y como yo, que vino a través del conocimiento de la palabra del Señor, una fe que incluso fue más grande que la fe del mismo pueblo de Israel. Nosotros debemos de orar por el pueblo de Israel, debemos pedirle que Dios les revele de su amor, de su gracia, de su sabiduría y del conocimiento de Jesucristo, para que también ellos puedan conocer la salvación a través de Cristo. Oremos por ellos. Hay que bendecir al pueblo de Israel y hay que seguir creciendo en sabiduría, en amor y en gracia, como el Señor lo anhela. Amén. Ese sería el mensaje de esta mañana y bueno, vamos a agradecerle al Señor por esto. ¿Sí? Acompáñame. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por esta tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso y porque nos has dado de tu amor y de tus misericordias. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones y te entregamos este tiempo. Reconocemos, Padre, que quizás nos falta fe, pero sabemos también que hemos aprendido en esta mañana de que esta fe vendrá por el conocimiento y por el oír de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder crecer en fe, a que esa fe se pueda manifestar en una vida diferente, en actitudes correctas, con un testimonio adecuado. En que esta fe pueda servir, Señor, para también el beneficio de los que nos rodean. Padre, muchas gracias, porque sabemos, Padre, que si ni siquiera aún nuestras limitaciones, Padre, nos pueda limitar a acercarnos a ti, porque es tu amor y tu gracia que nos recibe, Padre, con un amor sincero y verdadero, que el cual perdona y limpia nuestros pecados. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta tu palabra. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones. Chao. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder.
correr sin parar.